Bueno, esto que yo no lo he explicado ni nada. Este edificio es el edificio de la delegación de Cádiz. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los grupos de la provincia de Cádiz se ven representados en este edificio. Que se pueden hacer, bueno, de hecho se hacen muchos actos de todos los scouts de la provincia, a lo mejor los coordinadores de los grupos se van a reunir, se vienen aquí, ¿no? Y está abierto a lo que los grupos quieran. Si nosotros un día queremos venir aquí porque vamos a hacer cualquier cosa, pedimos permiso, nos lo prestan y ya está. Y uno de los espacios de la delegación es este espacio de aquí. Bueno, este es el local de la patrulla del Canguro. Es la patrulla actualmente, que sepamos, la más antigua del mundo. Bueno, mi nombre es vulgo de la patrulla, soy Lobo Gris, soy el subguía de la patrulla. Y bueno, y aparte de eso soy perenorte, digamos. Y entonces, bueno, pues aquí mantenemos nosotros, digamos, lo que es toda la tradición y todo el espíritu de la patrulla. La patrulla va a cumplir, ahora para el mes que viene cumplimos 84 años. Se fundó en 1927. ¿Y cómo se fundó la patrulla? Pues le vamos a dar una forma un poquito más tonta. Vamos a retroceder unos cuantos años atrás. Aquí no había distorsiones ninguna, lo único que era el paseo de Labra, que era el paseo que estaba donde estaba el monumento de las Cortes, y allí por la juventud pues, se dedicaba a eso, a pasear, de un lado a una punta a otro. Y unos días vieron esta gente, se encontraron a un tipo muy extraño, que pensaba que estaba en 1927, que la juventud no vamos como ahora. La juventud iba con su traje de chaquetita, su corbatita, algunos con su gorrito, o sea, en plan, bien, ¿no? Y encontraban a uno que iba pues, con una camisa caqui, un uniforme caqui, pantalones cortos, unas medias, una mochila, un gorro de 4 hoyos y un pañuelo al cuello. Y lo veían todos los fines de semana. Y ya un día pues ya como que un poco le dijeron, vamos a apuntarle a este de quedar, ¿no? Entonces le estuvo explicando y le dijo que él era explorador, entonces se llamaban exploradores de España. Y que qué es lo que hacía, porque ellos iban al campo, cocinaban, veían las estrellas, hacían pistas de rastreo, montaban las tiendas, construían sus tiendas. Entonces claro, a esta gente pues se lo pusieron los ojos como plato, porque ellos no hacen nada. Y está aquí dando vueltas de un lado para otro, pues bueno, ¿qué hay que hacer para esto? Pues hay que constituir una patrulla. Y este hombre venía de San Fernando, que San Fernando había un grupo scout, que era lo único que había en aquella época, y él iba todos los sábados a San Fernando a las reuniones. Total, bueno, pues ellos se formaron una patrulla, le llamaron el nombre del Canguro, y fueron a San Fernando a las reuniones de la tropa, que había allí. Pero este que venía de Zaragoza, de un grupo de exploradores que llevaba ya mucho tiempo y estaba más curtido. Y el grupo de aquí de San Fernando, pues, por lo visto, a ellos no les convencieron mucho, entonces decidieron quedarse ellos por su cuenta. Entonces en aquella época se podían seguirse las patrullas por su cuenta. Y ellos empezaron a hacer actividades, conocer lo que era el escultismo, hacer sus reuniones de patrulla, a irse preparando, formándose como scout. Pero claro, volvió a pasar lo mismo. Al ir ellos de uniforme, pues la gente también empezaron a mosquear que era esa gente que iban por ahí disfrazados, vestidos de mujer. Y empezaron a meterse. Formaron una tropa y ya ellos tuvieron que dejar la patrulla y dedicarse a lo que hoy en día son los scouts de tropa. En aquella época lo que nosotros llamamos tropa no es la tropa scout que se conoce hoy en día, digamos que era el grupo. El grupo en sí se llamaba tropa, entonces estaba constituido solamente por los vatos y por scout, por tropa scout. Y mantuvieron esto. En el año 29 se enteraron que Baden-Powell venía a Cádiz, bueno, iba a Gibraltar, pero hacía escala en el muelle de Cádiz. Y como se enteraron que había un grupo, pues le encargaron a ellos que se dedicaran a organizar lo que es la visita, la ceremonia de la visita de Baden-Powell. Entonces vinieron un grupo de otros sitios de la provincia, de Río Tinto, de varios sitios así, y ellos tuvieron que hacerse cargo de todo lo que era, todo el protocolo y todo lo que era el recibimiento de Baden-Powell. De lo más anecdótico de esa época, ya después lo enseñé relativamente, es que tenemos la firma de Baden-Powell, que se consiguieron. Eso son una obra... Un tesoro. Eso es un tesoro que está ahí en el cálculo de valor. Total, que ellos siguieron con su tropa, pero ya después llega la guerra civil, y claro, por la guerra civil pues diezmó a todo el mundo. Ellos, a uno le tocaba el bando republicano, a otro el bando nacionalista, y cuando terminó la guerra civil,
pues se volvieron a juntar. Curiosamente estaban todos, menos uno que no supieron nada de él hasta muchísimos años después, e intentaron volver a reconstruir la tropa que habían tenido en los años 20 y 30. Claro, ¿qué pasó? Que la mayoría de la gente, pues uno habían desaparecido, otros por motivos se habían desplazado y perdieron el contacto no pudieron hacer la tropa. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué hacemos? Pues seguimos adelante. Nosotros como patrulla, nos preparamos como patrulla y seguimos adelante. Y durante mucho tiempo estuvieron ellos solos hasta que en el año 40 hubo el anterior jefe del Estado, Francisco Franco, mandó una orden de disolución, no disolución, suspensión de actividades de la Asociación de los Exploradores de España. Ten en cuenta que era la única asociación juvenil que existía, entonces toda la juventud estaba metida en esa asociación. Pero a ellos políticamente no les interesaba una asociación que fuera con la ideología franquista. Claro, lógicamente la asociación, digo que como nosotros somos apolíticos y todo esto, pues no se prestaron mucho en el juego y él pues, terminó la decisión de disolver, de suspender actividades. No la disolvió, la suspendió actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que no podían ir al campo ni hacer ningún tipo de actividades vestidos de scout. Y entonces pues ellos se volvieron otra vez a plantear, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos? ¿O qué hacemos? Decidieron seguir. Actuar como patrulla. Salían al campo, se iban de amigos, amigotes, que se iban al campo y cuando llegaban al campo montaban sus tiendas, hacían sus cosas, pero con una cuidado, porque tenían que tener vigilancia de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil, como se presentara y se iban de scout, como estaban prohibidos, pues podían ir perfectamente a la cárcel. Entonces tenían que hacer un poco en la clandestinidad. Ya en los años 64, 65 ya se empezó a tolerar un poco la asociación. Entonces, antiguos scouts que habían quisieron volver otra vez a resolver la asociación y empezaron a buscar gente antigua que había, a ver si querían volver, a formarse grupos nuevos. Entonces en Madrid se creó un clan, el Clan Lobo Gris, que fue el que se empezó a dedicar a organizar el escultismo a nivel nacional. Pero claro, ellos no podían estar en todos lados. Entonces se enteraron que aquí en Cádiz estaba la patrulla esta, y ellos a su vez se enteraron de que se estaban intentando reorganizar. Entonces, como siempre la patrulla tenía una labor de servicio hacia el escultismo, pues se presentaron y dijeron, oye, mira, que nosotros estamos aquí, que para cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Pues le dijeron, pues sí, pues mira, pues os vais a encargar ustedes de Andalucía. Entonces, ¿ellos qué hacían? Porque cuando se enteraban que en Granada o en Córdoba, en cualquier sitio, había gente interesada en montar un grupo juvenil, un grupo de scout, o un grupo juvenil, en principio un grupo juvenil, pues inmediatamente se colaban ellos allí. Y yo iba con una Vespita que tenía un coche de esto y entonces llegaban allí y ayudaron a lo que era crear lo que fue los exploradores de España en Andalucía. Aquí han venido grupos de scouts de Córdoba y Málaga que precisamente fueron formados, digamos, por el canguro. Caso que pasaba que cuando había que hacer las primeras promesas de esos grupos, como no había nadie con promesas, los únicos que tenían la promesa eran ellos, pues ellos tenían que ir grupo por grupo haciendo las primeras promesas de los grupos para que después ya el grupo ya continuara. Entonces estuvieron así pues prácticamente hasta que la asociación ya se fue asentando y ya somos un auge. Ellos fueron comisarios de distrito, los que antiguamente eran comisarios de zona y ahora son delegados de la asociación aquí en Cádiz. Y durante toda la vida la patrulla siempre ha estado con sus reuniones, han estado haciendo sus campamentos, han estado siempre dispuestos a ayudar a todo grupo aquel que necesitamos. Yo, por ejemplo, aparte de aquí, pertenezco a 188 y nosotros podemos decir que ellos fueron nuestros abuelos, porque ellos ayudaron a crear una patrulla en el grupo, que fue el que a su vez creó el grupo. Todos venimos ellos fueron los que nos metieron, porque uno del grupo ese, que digamos de la patrulla esta, el padre era miembro de la patrulla. Y claro, a ellos le pasó lo mismo, con un grupo de chavales que querían hacer algo pero no sabían qué hacer. Y entonces dice, oye, pues mira, mi padre pertenece a estas cosas de los scouts, porque si queréis pues podemos hablar con ellos y preguntar, lo que si nos interesa, pues mira. Y efectivamente, les interesó que se creó la patrulla de acogida y se creó el 188 que sigue todavía. Y aquí pues tenemos nosotros, claro, a lo largo de casi 84 años, pues que se ha ido guardando todo tipo de
de documentación, de recuerdo, tenemos documentación de la tropa del año 29 y 30, que están guardadas ahí, ahora la estamos clasificando. Y tenemos, por ejemplo, lo más importante son estas dos banderas que tenemos allí arriba. La de arriba es de la tropa del 27 de ellos, la tropa de ellos, ¿ves? Los exploradores de España, el escudo que había entonces en la época republicana, y aquella bandera que está allí, que está arreglada. Reformada. Esta bandera, los originales son los bordados y el regatón. Los demás lo tuvimos que hacer prácticamente nuevo porque estaba todo destruido, vamos. Con el paso del tiempo era tropa de Cádiz, entonces se llamaban tropa de Cádiz. Y el detalle curioso es que las tropas entonces tenían el escudo de la ciudad, no como ahora que se tiene el escudo de la Flor de Lis Mundial. Entonces era el escudo de la ciudad con la banda verde y el escudo, este era uno de los escudos que tenía la asociación de la época republicana, porque claro, la Flor de Lis Borbona no se podía tener otro signo, entonces se le puso esto. Ya después cuando Alfonso XIII ya se puso otro emblema ya el mismo, pero con el saludo, y ya después pues ya se puso la Flor de Lis España que había antes, que era con la Cruz de Santiago, pero claro, ya una vez que llegó la democracia, ya la Cruz de Santiago también hubo que quitarla. Y aquí tenemos lo que digamos sistema de patrulla. Es un grupo de chavales, digamos, dirigido por el guía, en el cual cada uno tiene un cargo, una responsabilidad, por la cual ya desde chicos se empieza a enseñar a los chavales a tener responsabilidad de sus actos, y de que la responsabilidad de cada uno, por ejemplo, secretario, eso, hace que la patrulla funcione bien. Y ellos tienen, esto de aquí digamos que es la parte noble de la patrulla. El banderín de patrulla, el tótem de la patrulla, el banderín lo tenemos por ahí puesto. Y después, estos de aquí son banderines personales, porque ellos, todo esto son lo que se llaman especialidades scout. Las especialidades, cada uno se sacaba su especialidad, pero había un problema. La camisa de aquella época era camisa, aparte de las lavadoras de hoy día, era una tela muy vasta. Que quiere decir que cada vez que había que lavar la camisa había que quitarle todas las insignias, lavar la camisa, plancharla la camisa y después volver a colocar todas las insignias. Cuando ellos empezaron tenían 2 o 3 insignias, las madres le daban más o menos igual. Pero cuando a medida que ellos iban avanzando, que cada vez iba corriendo más especialidades, la madre le dijo hasta que hemos llegado. O que hay otro sistema, pero yo ya ni coso ni descoso más nada. Entonces decidieron hacer cada uno un banderín y colocar en el banderín las distintas especialidades que ellos iban cogiendo. Las especialidades son de la denominación antigua, entonces hay algunas que hoy en día ya no existen. Semáforo, cocinero, socorristas, ciclistas, nadador. Algunas hoy en día ya no. Y después ellos, dentro de sus actividades, fueron 2 veces a Santiago de Compostela. Por eso veis que están aquí las viejas, porque hubo 2 peregrinaciones. La primera peregrinación fue la patrulla solo, y la segunda, en el año 69, fue la patrulla acompañada de las mujeres. Las mujeres iban de mantilla, y entonces se dieron el honor de escoltar la bandera española. Aparte que en la iglesia tuvieron un honor de presidir parte de la iglesia en un lateral, pero ellos estaban presidiendo. Y esto que vemos aquí son lo que yo he dicho antes, los cargos de patrulla. Cada miembro de la patrulla tiene un cargo. En Tropa Scout, cada miembro de la patrulla tiene uno. Y ellos tenían aquí, Cui es el lema, el grito de la patrulla, el color rojo y gris de la patrulla, eso viene en el libro sistema de la patrulla. Y este, por ejemplo, es el tesorero, el sanción del dinero. Este que lleva las cuentas, el que nos trae todo amargado, porque cada vez que hacemos una reunión, estado de cuenta y a pagar. Y cada uno pues tenía aquí su cargo. Nosotros utilizamos una terminología india de tótem. Nosotros somos tótem, somos sachente. Una terminología india que durante muchísimos años se estuvo usando, ahora se usa poco. Ahora el tema de los tótem y eso se usa poco. Pero en aquella época el tótem llegó a tener tal personalidad que, por ejemplo, entre ellos mismos no se hablaban como Juan, Pedro, Antonio, sino se hablaban por su tótem. O Yajaque,
Entonces, yo por ejemplo, muchas veces cuando yo llamaba a casa de Oaxaca, yo a la mujer no le preguntaba por Enrique. Y yo estaba en Oaxaca y dice, sí, ahora mismo se pone. Entonces, ellos llegaron a tal punto. Y la patrulla reina es esa que está allá arriba. Ahí están los guías. Cuando la patrulla cumplió los 50 años, pues decidieron celebrarlo. Entonces, llevaban tiempo buscando al que faltaba. Había uno que faltaba, que durante la guerra civil, como dije antes, desapareció. Lo encontraron en Barcelona. Por diversos motivos, pues se habían separado y no habían podido contactar ni él con ellos, ni ellos con él, porque no se sabía. Ellos no sabían ni dónde estaba y él no sabía si había alguno vivo, si habían salido algunos. Entonces, por eso aquí hay 10, la patrulla normalmente somos 9, según el sistema de patrulla somos 9, pero aquí hay 10 porque al cabo de los 50 años el otro apareció y ya pues se incorporó y siguió haciendo poco, porque claro, de Barcelona a Cádiz es una distancia, entonces poco. Aquí tenemos el logo de plata, que es la máxima distinción que daba la Asociación de Estado de España a la labor desarrollada durante toda la historia del escultismo, que está concedida a la patrulla en sí. El logo de plata normalmente se da a personas, pero en este caso, como se podía dar a todas las personas, pues se le dio uno en general a la patrulla. Todos estos son diplomas y condecoraciones que han dado a la patrulla. La medalla de mérito, constancia y lealtad, esta es una condecoración que había antiguamente según los años de servicio que llevaba. Se le concede también a la patrulla, pero claro, aquí la patrulla es todo. Pues cada uno han estado más según las condiciones que han tenido, porque ha habido gente, algunos que se han tenido que ir fuera por el trabajo. Por ejemplo, el guía que vivía en Sevilla, por el trabajo, era teniente coronel médico y trabajaba en Sevilla. Entonces, pues había algunos que estaban más metidos, otros estaban menos, pero siempre lo que digo, yo siempre he sido el espíritu de patrulla. La patrulla es un todo y eso es el que ha ido por delante. Y aquí tenemos la parte más del banderín de patrulla original, y esto que tenemos ahí es la firma de Baden Powell. No sabemos cómo lo consiguieron, porque ustedes imaginarse Baden Powell, que era el fundador y el jefe de Estado Nacional y el jefe de Estado Mundial, que iba a los jamborees y los campamentos, que todo el mundo quisiera una firma. Eso él no firmaba nunca. Pero cuando vinieron aquí, curiosamente, no sabemos cómo, pero firmó. Entonces tenemos aquí la firma, esta era de la Patrulla de León, los dibujos se le hicieron después, y esta es la Patrulla de Búfalo. La Patrulla de León, que esta es la firma, tenemos el banderín de la patrulla ahí abajo. Antiguamente los banderines no tenían los colores de las patrullas. Los colores de las patrullas lo tenían en el banderín de izar, incluso en la divisa, que esto que tenemos ahí, que antiguamente se llevaba aquí al hombro, en el cual cada patrulla tiene un color. La patrulla tiene el color rojo y gris. Esta de aquí es la medalla de bronce del Ayuntamiento de Cádiz, que lo concedió la patrulla cuando cumplió la patrulla los 75 años. Tenemos allí la pañoleta de aquella, y estos son, digamos, unos recuerdos más importantes de la patrulla. Lo más importante es eso, la firma de Powell, que creo que somos los únicos que las tenemos. Y después aquí tenemos una pequeña historia de fotos de la patrulla. Esta llamativa es esta foto. Esta foto es en el año 1927, la patrulla, esto es camino de Jerez. Y esta foto es lo mismo 50 años después. Están todos, cada uno en la misma posición y en el mismo sitio. Lógicamente se nota la diferencia entre la edad y los árboles que están detrás. No le gusta callarse ya, ¿eh? Ya me pude levantar después, tuvieron que ayudarle. Y luego aquí tenemos la concentración esa que he dicho yo, la peregrinación a Santiago de Compostela. Ahí ellos con la mantilla y con las mujeres. Y estas fotos de aquí son fotos de la tropa antigua de ellos. La tropa que teníamos, había un señor aquí en Cádiz que era don Elías Aguja, y era un benefactor, cosa que hoy en día los grupos buscamos por todos lados y no encontramos nunca. Era un señor que tenía mucho dinero y se le trajo el tema de los esclavos, ayudó mucho.
De hecho, tenían ellos una casa que era cedida a los scouts y cuyo alquiler y todo eso lo pagaba este don Elías Aguja. Y esta es la casa del patio, los exploradores que... Aquí tenemos varias fotos antiguas. Es una reproducción de la firma de allí, ¿no? Sí. Muchos recuerdos, muchas cosas todavía por poner.